Buenas tardes, profesor y compañeros. El día de hoy mi grupo compuesto por Luciana Alba, Piero Campos, Ani Méndez, Sebastián Mondragón, Tracy Regaño y quien les habla, José Chugya, hablaremos sobre la influencia de Sendero Luminoso en su lugar de origen. Bueno, como se sabe, Sendero Luminoso surgió en Ayacucho, una región profundamente afectada por la pobreza y el abandono estatal. Bueno, según De Gregori, el movimiento aprovechó las desigualdades económicas y sociales, así como la marginación cultural de las comunidades campesinas para reclutar adeptos, especialmente desde la Universidad de Huamanga. Este contexto permitió que su ideología maoísta se consolidara entre los años 70, lo que desencadenó un conflicto armado devastador. Así, Sendero Luminoso representa el impacto de la exclusión y la ausencia del Estado en las zonas más vulnerables. A continuación, las 3 semanas que están relacionadas con el tema de la influencia de Sendero Luminoso en la Sierra Peruana. Empezamos con la semana 11, la crisis económica de los 80. Bueno, esta semana está relacionada con nuestro tema escogido, principalmente porque nos muestra el fin del quinquenio aprista, el cual desilusionó a buena parte de los peruanos. No habría que enfocarse tanto en el programa económico, sino más bien en cómo el gobierno de Alan, con la inflación de 7000%, en especulación y corrupción generalizada, desencadenaron en la desilusión y frustración de los peruanos por la desigualdad social y el fracaso de las reformas. Bueno, todo esto contribuyó a que fuera mucho más fácil manipular a sectores de la población en donde las personas no se sentían escuchadas, específicamente en la sierra, en donde surgió Sendero Luminoso. Luego tenemos en segundo lugar la semana 12, la lucha contra la subversión, de 1980 a 1989, Sendero Luminoso y el MRTA. Está relacionada con nuestro tema escogido, debido a que es en esta semana en donde se hace énfasis en las fases del conflicto de Sendero Luminoso, desde su comienzo en el robo de las ánforas de elección hasta la captura de Abimael Guzmán, así como su relación con el maoísmo en el Perú y el objetivo de Abimael Guzmán. Bueno, finalmente tenemos la semana 14, el declive del terrorismo y el regreso al autoritarismo. Esta semana está relacionada con nuestro tema escogido, debido a que es en donde se hace mención a los abusos que cometió el Estado, específicamente las Fuerzas Armadas y Policiales durante el conflicto con Sendero Luminoso. Asimismo, se destaca el Comité de Autodefensa y la etapa post-terrorismo que incluye la captura de los líderes restantes de Sendero Luminoso. El surgimiento de Sendero Luminoso y la violencia política en Perú entre 1980 y 1992 se debió a varias causas. Durante muchos años el Estado dejó de lado las zonas rurales como Ayacucho, donde las comunidades campesinas vivían en condiciones de pobreza extrema y aislamiento. Esta falta de atención creó un sentimiento generalizado de desconfianza y descontento hacia el gobierno central. Además, la reforma agraria de los años 60 y 70, que prometía mejorar las condiciones de vida de los campesinos, no cumplió con sus expectativas, dejando así aún más la frustración. Para todo esto, Sendero Luminoso aprovechó esta frustración, presentándose como una alternativa para una sociedad más justa. Su ideología, inspirada en el maoísmo, justificaba el uso de la violencia como el único medio para poder derrocar el gobierno. La respuesta del Estado fue igualmente violenta, con represión y violaciones a los derechos humanos, lo que solo empeoró la situación y generó un desplazamiento masivo a las ciudades, y esto contribuyó a una crisis social. Bueno, mi nombre es Ani Méndez Acosta y yo les voy a hablar de las causas. Bueno, empezamos con una causa, una de las más trágicas, que se trataba de la violencia doméstica y pérdida de vidas, puesto que Sendero Luminoso causó la muerte de muchas personas en zonas rurales del país. Sus acciones se llevan a cabo de asesinatos de personas con cargos importantes como autoridades locales, agentes de policía, etc. Sin embargo, la violencia también perjudicó a muchos inocentes quienes quedaron atrapados en ese conflicto. Número 2. El desplazamiento forzado, puesto que en algunas zonas el terrorismo era mucho más fuerte.
Entonces eso provocó que la gente que vivía en esas zonas rurales tuvieran que moverse, tuvieran que, por así decirlo, mudarse. Destrucción de infraestructura. Sendero Luminoso destruyó elementos básicos de infraestructura como puentes, carreteras y edificios públicos, lo que obviamente hizo más difícil el acceso a los servicios en zonas rurales. También esto se resultó en el aislamiento de muchas comunidades rurales, ya que estaban viviendo en condiciones de extrema pobreza. Bueno, cuando hablamos del sector económico, podemos decir que la presión del Sendero Luminoso tuvo un impacto importante en esta economía rural, puesto que los agricultores y los que cultivaban sufrieron múltiples ataques hacia sus tierras y saqueos. Entonces, gran cantidad de estas personas ya no querían participar y no podían participar de forma segura por la inseguridad que había en ese entonces gracias a Sendero. Y por último tenemos la notoria desconfianza hacia el Estado. La falta de protección del gobierno a muchas comunidades y la seguridad de todos los ciudadanos creó un fuerte sentimiento de desconfianza hacia las autoridades estatales. Puesto que obviamente las personas veían que los asesinatos seguían y no había solución alguna, entonces las personas dejaron de confiar en el Estado porque no les brindaba seguridad. Hola, mi nombre es John Piero Alexander Campos Zabaleta y yo voy a entrevistar el día de hoy a mis dos abuelos, aquí de Zabaleta y Jesús Rivera. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Ellos dos van a ser los entrevistados del día de hoy. Ahora sí, cuénteme. Primero quiero entrevistar a Aquiles. Cuénteme, ¿puede decirme un poco cómo ve usted esta etapa de lo que fue el terrorismo más a profundo con Sendero Luminoso? Bueno, personalmente no he sufrido, ¿no? Pero he visto, por ejemplo, eso lo de Tarata que salió en las noticias, más todo ha sido en el sur, pues en Ayacucho y ¿cómo se llama? Acá en Lima solamente cuando derribaron la torre de Carrillo del Cerro Pacífico y una torre de alta tensión en la avenida Libertadores, que es de San Martín de Porres. Después siempre hemos vivido pues, ¿no? Con los apagones que diario teníamos luz 2 horas, 3 horas y de nuevo venía el apagón. Pues hemos visto cuando en la noticia también cuando los terroristas mataban a un profesor que era candidato a diputado en Comas. Después cuando mataron a los ministros pues, de Alan García. Esa es la época que hemos vivido pues, de los 80 a los 90. Cuando hubo la invasión por el MRTA de la embajada de Japón y el rescate que vimos, ¿no? Que los ¿cómo se llaman? Los mineros de Cerro de Pasco que vinieron a hacer un túnel para que el comando de Chavín de Guantar entre y rescate a los rehenes. En conclusión, Sendero Luminoso dejó profundas secuelas en Perú, marcadas por una violencia extrema que costó la vida de miles de personas, incluyendo líderes comunitarios, autoridades locales y civiles inocentes atrapados en el conflicto. Su accionar forzó a numerosas comunidades rurales a desplazarse masivamente, abandonando sus hogares en busca de seguridad. La destrucción de infraestructura clave como puentes, carreteras, edificios públicos aisló aún más a estas comunidades y complicó el acceso a servicios básicos, profundizando la pobreza en zonas afectadas. En el ámbito económico, los ataques a tierra y cultivos devastaron la producción rural, afectando a agricultores, limitando su capacidad
para integrarse a la economía formal. Además, la incapacidad del Estado para proteger a la población y garantizar su seguridad generó un fuerte sentimiento de desconfianza hacia las autoridades, ampliando la brecha entre el gobierno y las comunidades rurales. Gracias.